días, estudiantes del doctorado en Humanidades, Mención y Educación, a esta segundo encuentro de la asignatura de currículo o el módulo de currículo. Buenos días para todos los estudiantes que se conectaron. La idea es que estemos siempre presentes en estas actividades sincrónicas, por cuanto que aquí podemos aclarar cualquier duda y nos va a disipar un poco más y clarificar en el momento que cumplamos con las tres actividades asignadas, de las cuales la primera ya mañana, el día de mañana cierra, que es una actividad de presentación personal que les asigné hace 8 días aproximadamente. Y con este encuentro pues nos va a ayudar todavía más a afianzar las ideas que tendríamos sobre el infograma que vamos a desarrollar sobre el currículo y los elementos y diferentes definiciones que manejamos a nivel de ello. Bien, buenos días para todos, buenos días Yair, para saber si me oyen. Buenos días, Muy profe. Buenos días, buenos días, doctor. doctor. Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Bueno, esperemos que hoy va a ser un día productivo para todos nosotros, para cumplir con estos requerimientos y que sea de buen provecho para todos en el plano académico y en el plano personal y profesional. Bien, en mi última clase o en mi última actividad hablábamos de lo que era calidad educativa, hablamos también de esa calidad que iba hacia dos vertientes. Esas vertientes pues eran lo que me exigía la sociedad, lo que me demandaba y lo que debía ofrecer la institución. Y que la calidad en el momento que se colocaba, que son parámetros preestablecidos, que emana el ente rector de la educación de cada país y asimismo el ente rector lo emana dentro de las políticas educativas y igualmente unas líneas gruesas que emana la UNESCO como ente perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ciencia y la Educación. Y que esas líneas gruesas que emanaba la UNESCO las adaptaba a cada país de acuerdo a su condición o su proceso político y sus exigencias. Por cuanto la UNESCO lo que buscaba era una igualdad en el proceso formativo y educativo, pero cada país lo adapta de acuerdo a su contexto y a sus necesidades reales a su nivel socioeconómico que tenga. ¿Ok? El currículo, como todos sabemos, es una guía que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso la calidad educativa está inmersa dentro de ese currículo que ustedes tienen, lo que lo denominamos currículo oficial o el currículo documental. ¿De dónde surge el proceso de aprendizaje? De acuerdo a las necesidades y exigencias que me da la sociedad, que me exigen estudiantes egresados de una forma con una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana y que cubre las necesidades que tengan cada uno de ellos. Ahí se enfoca el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza se debe enfocar en lo que debe ofrecer la institución, donde debe ofrecer docentes de calidad con capacidad, ¿sí?, de desarrollar contenidos de enseñanza pertinentes a la realidad de cada contexto. Y para ello necesitábamos docentes con vocación de servicio y docentes profesiográficos que sintieran esa identidad hacia el rol que están ejecutando de formar futuros formadores. ¿Ok? Y que tuviera también esa institución accesos viables que es dentro de la política educativa que tiene que tener cada país de recursos necesarios hoy en día como recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos materiales idóneos que me conllevara a un proceso de enseñanza ideal y fortalecer de esa manera el aprendizaje. Asimismo, una infraestructura viable que hoy no vamos a criticar la infraestructura, el material, sino es que ustedes reconozcan que eso debe estar dentro de las políticas educativas y que eso se contempla dentro del currículo documental que nos llega a nuestras manos y que es el que va a orientar. Por cuanto el currículo documental está fundamentado y sustentado por las leyes, en este caso por la parte central, que es la Constitución Nacional o la Carta Magna, más las otras resoluciones y leyes de educación que rigen y dan ese enfoque de esa calidad educativa.
¿ok? Y cada región, pues sabemos que tiene su contexto y que posteriormente vamos a hablar de los 4 currículos, según Posner o según Sacristán, que se desarrollan en el momento en que estamos planificando. Pero el currículo documental tiene una estructura, una serie de elementos que nos va a ayudar como guía orientadora en el proceso de formación integral, en el proceso de planificación de la formación integral de ese ciudadano que requiere y que es la demanda de la sociedad. Eso lo hablábamos en la última clase. Asimismo, hablamos también de lo que era el currículo y hablábamos que el currículo era un elemento. El currículo es una estructura que me va a delinear esa formación para la práctica social y productiva de ese estudiante con un perfil de profesiográfico que sintiera una responsabilidad y corresponsabilidad a la hora de desarrollar un rol dentro de la sociedad, fuera el nivel que fuera. ¿Ok? Recordemos que tenemos currículos en diferentes niveles y hay estudiantes que logran profesionalizarse a nivel universitario, a nivel tecnológico, y hay otros que quedan a nivel de secundaria como bachilleres. Pero la idea era que formar desde la educación inicial o preescolar un ciudadano con un perfil que iba a ingresar a la educación básica. Y luego cuando egresa de la educación básica, ese perfil que es el perfil de entrada del siguiente nivel y así sucesivamente, pero siempre delineando una formación integral ciudadana donde fuera un currículo humanizador, que es el que estamos desarrollando en el siglo XXI. Pero ¿dónde nace y dónde debemos orientarnos nosotros como docentes? Porque a veces hablamos del currículo solamente con 4 o 5 elementos y nos conformamos con los objetivos, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, los procesos evaluativos, ¿verdad? Y cuáles son las opciones que nos orientan. Y ahí no es solamente lo que existe dentro de un currículo, existen otros elementos y otros principios que permiten la flexibilización en el momento de planificar y que es una guía, no una copia que nos permite orientar, pero hay otros elementos o otras estructuras que orientan o delinea ese perfil que vamos a egresar, como es conocer primero el perfil de egreso y el perfil de ingreso de cada nivel educativo, sea a nivel de educación inicial, a nivel de educación básica, diversificada o a nivel universitario. Y nosotros como docentes a la hora de trabajar en un nivel, debíamos reconocer primeramente el perfil que vamos a egresar para que en el momento que planificáramos nuestra acción o nos guiáramos a través de esas estrategias metodológicas, pudiéramos hacerlo de acuerdo a ese perfil y fortaleciendo ese futuro ciudadano. Asimismo, debemos reconocer el nivel educativo en el cual estamos laborando y para ello el currículo trae unos fundamentos que nos va a permitir orientar cómo utilizar las diferentes herramientas de desarrollo tecnológico, económico y social y cómo podemos adaptar, ¿sí?, esa planificación de acuerdo a ese contexto, basada en los principios que estructuran ese currículo. Entonces, es necesario estar claro que el currículo no solamente tiene los elementos como contenido, estrategias, competencias, elementos de evaluación y metodología, sino que va aún más allá y que hemos desconocido porque no nos llega a nuestras manos, pero nosotros, pasados como docentes investigadores y que proyectamos la investigación en nuestros espacios de aprendizaje, es necesario que nosotros estemos dentro de esa acción que nos conlleve a crear y formar ese estudiante que requerimos. ¿Ok? La UNESCO busca siempre promover una educación para toda la vida y ese es su principio general. Entonces, el currículo ya sabemos que delinea y orienta la formación para la práctica social y productiva y proactiva de ese futuro egresado. Pero ¿de dónde surge el currículo? Como pueden ver al lado izquierdo de la lámina, surge de las políticas educativas que se están emanando en el momento y de un proyecto educativo nacional, el cual baja directamente desde el Ministerio de Educación o el ente rector educativo de ese país. Pero el ente educativo recibe líneas políticas y aparte de recibir líneas políticas, recibe una línea mundial que emana una línea gruesa, como lo denomino yo, que emana, en este caso, la UNESCO, como lo planteaba. Una vez que se delinean las políticas educativas y el proyecto educativo nacional de acuerdo a esas líneas que emana el ente rector, pasamos
a lo que es el currículo como tal. Y ese currículo estará fundamentado, ¿sí? Por fuentes o basamentos que orientarán esa accionar. Pero ¿cuáles son esas fuentes y esos fundamentos? Pues muy claramente se lo voy a especificar. De acuerdo al nivel educativo, van a tener un fundamento psicológico de cómo tratar si es un niño entre 0 a 5 años y cómo tratar si es a nivel de educación básica un niño entre 6 a 9 años o a 12 años, dependiendo de cómo estén estructurados los diferentes niveles educativos de cada país. Entonces, en el momento que yo sumo mi currículo, si estoy trabajando a nivel de educación inicial, yo debo conocer cuáles son los aspectos psicológicos que me van a permitir en el momento de planificar, en el momento de asumir ese currículo como guía, cómo planifico esa acción educativa. Aparte, tengo que conocer otros fundamentos como los principios, los fundamentos filosóficos que me van a permitir profundizar en la razón del ser, ¿sí? El epistemológico, fundamentos sociológicos, los fundamentos tecnológicos que actualmente viven en un constante cambio día a día. Y hoy en día pues tenemos la inteligencia artificial, que en estos días, en el día de ayer, no, el día antier, tuvimos una conferencia sobre lo que era la IA y la educación y que fue dictada pues esa conferencia o ese webinar, como lo llamamos, por la doctora Adriana Bautista, donde habló de los diferentes aspectos que deberíamos asumir actualmente, una conciencia clara que es necesario, un sentido de responsabilidad sobre el uso de esa IA en el momento de enfocarlo en nuestros trabajos o en el momento de que un estudiante a nivel de cualquier de educación básica, diversificada o a nivel universitario, aplicara esa herramienta. Entonces, existen unos factores o unos basamentos que primero debemos reconocer. Hay docentes que a veces trabajan en dos niveles, unos que trabajan a nivel de educación universitaria, pero también trabajan en la educación básica. ¿Y cómo les doy ese ejemplo? Si ustedes perfilan y visualizan cuando ustedes toman ese currículo y planifican, ustedes no pueden planificar igual como planifican con un futuro bachiller a como planifican en una actividad dentro de una universidad. Debe ser adaptado de acuerdo a qué, a esa estructura de desarrollo psicobiológico que tiene el estudiante que está ingresando y debe reconocer cada uno de esos elementos como el perfil, que es una parte de la estructura y que no está impresa o no está planteada dentro del currículo como algo al azar o como algo fortuito, sino viene a través de un estudio previo que se hizo de un diagnóstico de necesidades y de una estructura organizativa que se basa para enfocar ese currículo. Una vez que conocemos esos basamentos, fuentes o factores que nos van a ayudar en el momento de asumir ese currículo documental u oficial que llega a nuestras manos, ya pasamos a lo que es la institución. Y en la institución debemos tener claro en el momento de asumir ese currículo cuál es la visión y cuál es la misión institucional. Porque esa visión y esa misión me van a llevar a estar claro en lo que pretendo formar, más esos elementos y fundamentos, más ese perfil. Y en el momento de planificar a través de esa guía, me va a sistematizar ese hecho educativo de una manera ideal, idónea y contextualizada a una realidad. Recordemos que ese currículo que llega es un pensamiento general de una estructura de un país, ¿sí? Pero cuando va a mi estructura, tengo que enfocarme dentro de mi región y dentro de los principios del currículo está la flexibilidad y la contextualización de ese currículo, pero debo estar claro en qué es y de qué manera debo hacer. Una vez yo conozco mi misión, que debo estar claro que la misión institucional está enfocada hacia el compromiso ciudadano. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de calidad educativa, hablábamos de dos vertientes, ¿verdad? Lo que ofrece la institución y lo que me exige la sociedad. Pues miren claramente cuando se enfoca una misión, una visión. La misión va más hacia el compromiso ciudadano, ¿sí? Que es donde debo enfocarme en mi planificación de cómo manejar mi capital humano, intelectual o capital
gestor y cómo es un proceso de autogestión, que es uno de los principios que me conlleva a hacer una toma de decisiones más asertiva ante situaciones. Esa es mi misión. Mientras que la visión va más hacia la calidad institucional, que está dentro de qué? De la institución, como lo vieron en la calidad educativa. Y ahí pueden vislumbrar que está inmersa esa situación. ¿Y qué me enfoca la calidad institucional? Fortalecimiento de valores, emancipación de la educación, ¿verdad? ¿Y cómo hago esos fortalecimientos de valores? ¿Y cómo hago esa emancipación de la educación? Los valores los enfoco a través de estrategias y técnicas metodológicas que deben ser adaptadas, fortaleciendo mi accionar en fortalecer esos valores de ese estudiante o ese futuro ciudadano que queremos y que me plantea la constitución de origen de mi país, ¿sí? Siempre desarrollando los contenidos objetivos, pero a la hora de planificar, adaptándolos a la necesidad también contextual de lo que me exige. Y la emancipación, que no más que el estudiante pueda tener esa variedad de conocimiento, primero de su entorno y segundo de su contexto regional y su contexto global, y que debemos ir desde ese mínimo hasta el máximo, resolucionando a través de la participación y la interacción de los ciudadanos que me van a conllevar a fortalecer. Si yo me enfoco en esos aspectos que acabamos de nombrar, voy a poder llegar a algo que es la innovación curricular, pero no desconociendo esos aspectos, porque en el momento de planificar, muchos, no estoy diciendo ustedes, pero muchos de nosotros desconocemos de otros aspectos, otros puntos, y a veces nos complicamos en algo que es tan sistemático y algo que podemos visualizar dentro de ese currículo documental y que nos va a conllevar a enfocarnos claramente en el accionar educativo que queremos y en las exigencias que nos plantea, en este caso, el MEN o el Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación, de acuerdo al nivel educativo en el cual estamos laborando. Bien, profes, ¿alguien quiere participar? Y necesito dos que hablen sobre lo que acabamos de interrelacionar. ¿Nadie? Buenos días, Buenos días, profe. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Santiago. Cuénteme, Ricardo. No, pues siempre es preocupante el tema del currículo, preocupante lo digo por lo que algunas naciones, pues sí hay un currículum universal, tal vez, pero bueno, usted sabe que la geografía y bueno, ahorita vamos a tener una clase de geopolítica, también influye mucho en ese Claro. currículo. Eso quiere decir pues que los currículos no solo obedecen a las necesidades sociales universales, sino que también obedecen a particularidades como el gobierno de turno, Ah, como muchas cosas que no debería, pero lastimosamente lo hace. y eso es real, Ricardo. Por eso yo hablaba de que dentro del currículo había unos principios y estaban los principios de flexibilidad y adaptativos de acuerdo al contexto. Y yo por eso hablo también de que en el momento en que estamos hablando de innovación curricular, debemos estar claro que nuestro currículo documental que llega a nuestra mano es un pensamiento general de un país que viene emanado por líneas universales de la UNESCO y que son adaptados en el momento de enfocarse dentro de las políticas o planes de la nación en el área educativa y que por ello el docente dentro de su accionar tenía otras herramientas dentro del currículo como eran los basamentos y el perfil y que debían adaptarlo de acuerdo a la misión y la visión de la institución en la cual estaban laborando. Y eso me iba a conllevar a contextualizar un momento la planificación, es donde está el aspecto socioeconómico sí, la parte social que me va a converger dentro de ese currículo, pero que yo debo adaptarlo primero a mi aspecto regional, luego a mi aspecto como país y a mi aspecto universal, porque el estudiante buscábamos esa emancipación de la educación. Y para lograr esa calidad instruccional debo enfocarme primero en valores, porque es lo que requiere la constitución de cada país, de formar ciudadanos responsables, ¿sí? Y la emancipación que me permite abrir el abanico
para que el estudiante visualice desde las características de su entorno hasta las características de su país y las características globales. Y aún más hoy que tenemos esas herramientas tecnológicas que nos permiten estar día a día conectados con varias partes del mundo. Carlos, dígame. Carlos Agüero. Sí, buenos días. Evidentemente, sí nos queda claro que el currículo educativo es la base fundamental y que obedece a las necesidades culturales, políticas y económicas de cualquier país o de cualquier región. Es decir, en términos se requiere de un capital humano que está involucrado directamente con estos aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. De verdad que nos queda claro todo el concepto que usted nos ha brindado en la mañana de hoy. De verdad, me alegra que eso. Hay aspectos, lo que queremos es que ustedes como estudiantes, ya para mí doctores, ¿sí? Porque el que toma esta iniciativa de formarse, crecer profesionalmente, son doctores, tengan una visión clara de que hay herramientas que a veces no manejamos dentro de nuestra institución. Entonces decimos cosas que a veces desconocemos y no nos permite evolucionar o ver más allá. Entonces es necesario estar claro que estamos emancipando. Y ojo, el currículo actual yo lo hablaba que tenía que tener hoy en día un toque más humanizado, más humanizador. Y ustedes están viendo situaciones, ¿verdad? No critico, yo soy pro animales, ¿verdad? Yo defiendo los animales, pero no estoy de acuerdo con muchos aspectos de humanizarlos. Y yo les voy a dar una característica, nosotros tenemos que volver a tomar las riendas. Yo vi en un centro comercial, y no voy a decir de qué país, ¿sí? En un coche el perro y el niño como con una correa para que el niño no se escapara. Y lo visualicé. La misma señora cargaba el coche, el perro metido y el niño con una correa para que no se le escapara. Eso yo dije, estamos mal, estamos haciendo las cosas al revés. Y no critico a los que somos pro animales, vuelvo lo digo, pero tenemos que estar claros que tenemos que tener una misión más humanizadora y estamos yéndonos más a otros aspectos y olvidando. Y lo vi, no tomé fotografía por respeto, pero si eso estamos sucediendo, entonces estamos invirtiendo la cosa, ¿verdad? Estamos agarrando a un ser humano de una correa y el coche se lo estamos dando a un animal. No quiero decir que está mal, pero tenemos que estar claros en las partes de los valores. Entonces ahí es cuando yo hablo de la calidad institucional. ¿Qué estamos haciendo en nuestra institución? Y no a nivel de educación inicial o preescolar o primaria o secundaria, es a todos los niveles. Tenemos que darnos un toque más, por eso es que hablo de que tenemos que tener. Este doctorado en humanidades nos permite evidenciar eso. Dime, Mendoza. Muy buenos días, doctor Oscar. ¿Cómo está? Qué Buenos gusto días, ¿cómo saludarlo está? y a todos los compañeros. Bueno, aprovechar la oportunidad de, no sé, para sumar tal vez alguna idea sobre este tema tan importante como es el currículo, su construcción, lo vital que resulta para esa ruta de la construcción de un aprendizaje que responda a las necesidades del entorno y por eso no hay un estándar único de Ujú, currículo desde el punto de vista que todos deberían tener una uniformidad porque sería totalmente inaplicable, ¿no? En ciertos contextos. Habrá una línea generalizada, la línea gruesa que tú nos indicabas, a través de la UNESCO y que cada país atendiendo a su realidad, partiendo, por ejemplo, como ustedes saben, yo soy venezolano, de San Cristóbal, tachirense, pero ejerzo mi profesión docente en Ecuador y en este caso universitario y en una facultad de Derecho que lo complica un poco más por el tema de ordenamientos jurídicos. ujú. Cuando llego, parto de una experiencia de estar acostumbrado a un currículo, digamos, adaptado a una realidad venezolana, que ustedes dirán, sí, pero la historia, las tradiciones son similares, hablamos el mismo idioma y compartimos muchas cosas, pero a la hora de construir un currículo me conseguí con ese reto que en los dos encuentros tú nos vienes desarrollando. Ya no era la parte solo de innovación, de generar una situación comercial, sino fíjense que aquí el enfoque más importante sería el intercultural y el de género. Sin ese enfoque colocado como fundamento, tanto epistemológico, psicológico, filosófico,
que recubre el currículo y no solo, como tú decías, el clásico, la clásica estructura de los contenidos, objetivos, evaluación, sino no pudiésemos llegar a ningún rincón del territorio aquí en el entorno. Fíjense que yo estoy en la provincia de Imbabura, Otavalo, el 80% de su población es indígena. Entonces, si yo no respeto, por ejemplo, el derecho lingüístico del Mm, quichua y la cosmovisión andina del summa causai, que es una relación sujeto a sujeto con la naturaleza, no sujeto a objeto, sería imposible que los estudiantes que yo tengo en mis distintas asignaturas pudieran asimilar un proceso propio para el entorno en que ellos van a desarrollar ese perfil de egreso, que no solamente es un perfil de egreso de un abogado litigante, como tal vez teníamos en otras partes, por ejemplo, en la Católica cuando me gradué en el año 93 y uno saliera como procesalista, litigante, ir al tribunal. Aquí tenemos hasta justicia indígena y el abogado tiene que estar preparado desde el pluralismo jurídico como una visión, como una corriente de pensamiento que hace que el estudiante nuestro, a través de esa ruta que nos da el currículo, demos calidad institucional, pero respondamos a la necesidad social de un abogado que va a tener que también hacerse presente en justicia indígena. Entonces, fíjense que simplemente es como por comentar un elemento social, profesional, que es todo un reto para nosotros. Por eso yo veo que nuestro encuentro es funcional para cualquier comunidad, para cualquier sociedad, porque el doctor Oscar nos está diferenciando desde cada uno de los elementos, valores, innovación, tecnologías. Tengan presente que no siempre van a estar en el mismo lugar. Mañana pueden estar en Europa, en África, y ese currículo que aprendimos a hacer en un determinado sitio puede ser una referencia, pero no el documento definitivo. Solo ese pequeño comentario, doctor y Muy bien, compañero. profe Mendoza. Eso me da hincapié de decir algo, incluir algo. Cuando nosotros somos formados en diferentes universidades, yo también soy egresado de la Católica, ¿sí? Año 93, también por coincidencia y de occidencia, eh, y de aquí de San Cristóbal, claramente. ¿Qué pasa? Toda estructura a nivel de formación en una universidad, cuando está más egresado, debe estar formada en tres aspectos. Una formación básica, una formación específica y una formación de investigación. Es igual lo que sucede a nivel de los posgrados, a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados. Pero ¿dónde se va enfocando mayormente? Cuando ustedes están en un doctorado, se hace más hincapié en la parte investigativa. ¿Ok? Quiere decir que cuando estamos en una formación curricular a nivel de pregrado o a nivel de posgrado, se enfocan asignaturas que a veces creemos que son innecesarias. Y ahí es cuando entra lo que se llama formación ciudadana, contexto social o desarrollo social, que en algunas partes, educación ambiental, y dicen, ah, pero yo voy a hacer ejemplo. Licenciado en matemáticas que hace educación ambiental dentro de mi currícula, ¿sí? Y me dan una asignatura y resulta que la asignatura no surgió al azar, sino surge dentro de la formación global que debemos tener como estudiantes y que debemos en el momento que vayamos a otro contexto global, que en ese momento no teníamos tantas herramientas tecnológicas como las de hoy, pero se trataba de minimizar a través de una estructura que me daba ese conllevar de que si yo llegaba a otro país, ¿qué tenía que primero hacer como profesional? Investigar mi entorno. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el idioma? ¿Por qué? Porque el currículo dentro de su estructura también habla de la cultura y de las raíces culturales, pero la habla de cada región. Y por eso yo hablaba que cuando ustedes adaptan ese currículo a la contextualidad, debían estar claros de lo que se estaba enfocando, como lo dijo el profe Mendoza. Habla de que debía primero conocer cuál es su idioma, porque hay idiomas, lenguas indígenas que debemos no erradicar, sino fortalecer y atraerlas otra vez. Estructuras de cultura como querer a la tierra madre o la madre tierra y respetarla, que en otras culturas no se enfocan en eso, pero que nosotros como profesionales deberíamos ir al contexto como profesiográficos. ¿Y qué es ese profesiográfico? Sentir ese sentido de vocación y pertinencia primero hacia lo que estoy ejecutando
Y segundo, hacia el entorno donde lo estoy haciendo, respetando esas raíces culturales y que van a trascender fronteras. Y por eso nosotros debemos tener dentro de nuestro perfil esa formación investigativa, donde se le meta ese granito de ello. En el doctorado de ustedes, su formación investigativa abraza entre el 58 al 65%. Por eso es que a veces damos dos encuentros y ustedes deben enfocarse a qué, a profundizar sobre la temática. Porque para mí sería difícil, tendría que pasar un año a hablar de currículum. Y hablaríamos bastante porque aquí hay mucho que cortar. Pero yo les doy esas tips y como Mendoza lo dijo, nosotros tenemos que enfocar no solamente en esa formación, sino en una formación básica. Está ambiente, está cultura, está la parte del fundamento legal de esa estructura de ese país y que debemos manejarlo una vez. Y está la formación específica, que ejemplo, si es el área de derecho, va hacia la parte de derecho laboral, derecho de cada una de esas. Pero cada asignatura, por el hecho de que yo doy a nivel universitario derecho laboral, yo no puedo aislar en ese perfil que estoy formando esa formación investigativa y esa formación básica. Yo también debo enfocar acciones hacia lo que es el fortalecimiento del ambiente, valores, como se lo planteo aquí dentro de la lámina. Quiere decir que yo soy profesor de matemática y por ende yo también puedo tocar otros aspectos que son respetables dentro de esa sociedad o de ese entorno en el cual estamos laborando. Y eso es lo que debemos concientizar como profesores. Eso no pasa tan solo a nivel universitario, eso también pasa a nivel de educación inicial. Hay maestros que se forman ejemplo, voy a hablar de Colombia, en Bogotá, y salen a trabajar a La Guajira, porque le dieron el cargo en La Guajira. Oye, hay que enfocarse y ver el contexto en el cual estamos laborando, que fue una formación que tuvimos en la universidad y cuando vamos al choque contextual es otro totalmente diferente. ¿Dónde surge esa formación oculta que hicimos durante la universidad? Que ustedes fueran investigadores, que ustedes fueran más allá de eso y que respetaran esa cultura. Ese es lo que llamamos currículo oculto, algo que no visualizamos dentro de la formación, pero que va emergiendo dentro del contexto en el cual está. Entonces, hay muchas aristas que debemos manejar, pero es necesario estar claro dónde. Y vuelvo y lo digo, nosotros como profesores que podemos dar en cualquier parte del mundo, primero tenemos que investigar la cultura de ese país donde estamos, de la región y también reconocer cuál es la currícula o principio que se maneja en ese país. Y si es universitario, saber cuál es la misión y la visión que tiene esa institución dentro de ese contexto para poder hacer una planificación idónea y poder utilizar ese currículum como debemos aplicarlo dentro del contexto. Yo no voy a tratar a nivel universitario un estudiante o a nivel doctoral, un estudiante como lo estoy tratando a nivel de primaria o secundaria, porque yo he trabajado a nivel de todos los niveles educativos y yo no voy a planificar de la misma manera. Véame aquí que aquí me desarrollo más a hablar, ¿sí? Y los permito a ustedes interactuar porque eso me ayuda a mí primeramente a crecer como profesional y profesiográfico, porque oigo contextos diferentes que me ayudan a fortalecer en otros espacios de aprendizaje. Bien, bien, vamos a seguir con la siguiente lámina, porque es importante que ustedes visualicen otros aspectos que acaba de mencionar uno de los profesores y que si no me equivoco, Carlos Agüero y Santiago lo hablaron, que es lo que vamos a hablar de la teoría curricular. ¿Ok? Y si ustedes lo van, vamos a ubicarnos en el nivel educativo donde estamos. No vamos a ir a la parte de afuera, vamos hacia el círculo. ¿Sí lo ven? Donde está, dice diseño curricular. Bien, el diseño curricular es lo que llega a nuestras manos. Pero siempre mencionamos los elementos estáticos y elementos dinámicos. Y no visualizamos otros elementos que sí conforman ese diseño curricular. Por lo menos entre los elementos estáticos están los objetivos y contenidos. Son fijos. Lo que pasa es que va evolucionando y va cambiando de la manera de visualizarlo y más con las herramientas tecnológicas. Pero ¿dónde vamos adaptando ese estático, ese aspecto estático que es el objetivo y el contenido? Es la parte dinámica, cuando planificamos.
cuando utilizamos la estrategia de qué manera voy a llegar a cumplir con el objetivo y de qué manera voy a hacer que ese estudiante asimile de manera conceptual, procedimental y actitudinal ese contenido. Ahí debo estar enfocado en mi estrategia. ¿Y qué metodología y qué actividades y recursos voy a utilizar? Es cuando se transforma en dinámico. Pero olvidamos dentro de ese diseño curricular que no está ahí fundamentos conceptuales y perfiles que debemos reconocer en formación, sea a nivel del nivel educativo que trabaja. Una vez yo tengo ese diseño curricular, que para mí es la estructura documental, hay cosas que van emergiendo y es lo que me acaba de hablar el profe de Mendoza, Agüero y Santiago. Otros aspectos que queramos o no hacen influencia en el momento de yo ejecutar o planificar o desarrollar esa guía instruccional que me permite orientar. ¿Y cuáles son esos aspectos? Primero, saber en qué sistema educativo estoy trabajando, qué nivel educativo, cómo vino ese alumno o cuál era el perfil de egreso del nivel anterior y cómo entra a este nivel. ¿Qué niveles conforman ese sistema educativo y en qué nivel estoy? Para yo poder saber cuál es el perfil de salida y cuál es el perfil de entrada y poderlo ejecutar. Asimismo, hay otros aspectos que están alrededor de ese diseño curricular, que es la construcción ideológica. Y eso nada es oculto. Cada país tiene su propia construcción ideológica que lo permite enfocarse dentro de las políticas educativas y por eso surgen proyectos que emana el ente rector de la educación y que debemos adaptarlo de acuerdo a ese diseño curricular para enfocarlo ante situaciones que emergen y que me van a permitir hacer la construcción ideológica de ese país, que a veces confundimos y decimos, pero no hay emancipación. Claro, nosotros como docentes visualizamos, no podemos enfocarnos en una tendencia. Lo voy a decir, política. Nosotros no podemos enfrascarnos en una tendencia política, tenemos que abrir un abanico de tendencias donde el estudiante asuma y sea de manera crítica, reflexiva, asuma su posición en el momento y más que todo en las universidades. Tenemos que tener mucho tacto y a veces nos identificamos y encontramos docentes muy apasionados, que yo también tengo mi apasionamiento hacia mi identidad, pero yo no puedo llegar en una universidad a querer meter dentro de la cabeza solo un tipo o una formación. Tengo que permitir que el estudiante por sí solo, ¿sí?, visualice y diga, oye, yo me voy por acá, me voy por allá, pero ellos, nosotros solamente damos las herramientas. Y ojo, peor es cuando estamos a nivel de educación básica o nivel diversificada, que llegamos con la tendencia de decir necesidades cuando podemos dar herramientas que minimicen las necesidades. No podemos ser sino críticos, pero un momento, críticos, pero constructivos. Ojo con eso, porque encontramos críticos destructivos. Y nosotros como investigadores tenemos que estar claros que debemos enfocarnos hacia la emancipación de esa educación. Otro de los aspectos que vemos es que ese currículo, ese diseño curricular es permeable a la influencia del contexto. ¿Qué quiere decir? Lo que hablaba en este caso Santiago, Agüero y Mendoza, ¿sí? Que debemos adaptarnos al contexto en el cual estamos laborando. Imagínate que tenemos un currículo para toda Colombia. Para toda Colombia, ya va, dame un momento porque... Ok, para toda Colombia y debemos adaptarlo al contexto si estoy trabajando en La Guajira, en este caso el profesor Mendoza que está trabajando en una región que es netamente el 80% indígena, ¿cómo debo yo enfocar ese currículo dinámico? Que el currículo que me llegó es estático, pero ¿cómo lo adapto? A través de estrategias, actividades y recursos, disertaciones, exposiciones, muchos otros aspectos que por lo menos me podrían fortalecer en el lenguaje que ellos manejan. Y le digo, haga la exposición en ese lenguaje y es permitido. ¿Ok? Tengo que estar claro en el sistema curricular que estoy manejando. Y todo ello, ustedes vieron ya en la parte de acá, ¿sí? Está dirigido por las políticas educativas. ¿Y quién es el que dirige esas políticas educativas? La política del Estado y el aparato ideológico del Estado, que es el que nos enfoca
a cómo desarrollar ese proceso, ese crecimiento formativo de ese estudiante y que lo emana al ente rector, sea el Ministerio de Educación Nacional, sea el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, sea el Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica, o sea, como se llama el ente rector de cada país. ¿Ok? Entonces, estamos claros que el diseño curricular sí lo tenemos, pero hay cosas que van a influir en el momento que nosotros vayamos y que están influenciando la teoría curricular. Y entre eso está el sistema educativo y las políticas educativas, y en medio de ello está el sistema curricular, la influencia del contexto, la construcción ideológica, y que eso está enfocado dentro de las políticas del Estado y el aparato ideológico del Estado. Eso no es mentira, eso es realidad. Y que nosotros como docentes debemos estar claros que entre nuestros principios es la emancipación, fortalecimiento de valores y emancipación de ese estudiante hacia lo que queremos y hacia el contexto que estamos formando. Bien, acepto dos o tres intervenciones, por favor, que quieran participar y quieran profundizar sobre lo que acabo de decir. No damos claros entonces lo que es la teoría curricular. Dime, Mendoza, Sí, profe. sí, pues aprovechemos que los compañeros nos permiten, ¿no? Claro, Continuar eso es igual. hablando un Así, ratito. A ver, y así es. sin ánimo A ver, la intención es seguir desarrollando esta idea y dentro de la teoría curricular coincido perfectamente, ¿no? De que la parte estática, aunque pareciese ser un estático relativo, Ajá. desde el punto de vista de que, por supuesto, que respondemos a objetivos. Por ejemplo, aquí, dentro de la política nacional, existe un ente rector de evaluación que se llama CASES, que Ajá. controla precisamente la calidad de la educación superior a través de la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior Ecuatoriana. Y todos el macro, meso y micro currículo, es decir, malla, programas y sílabos que construimos, responden a esos objetivos a través de ejes. Y eso es bien importante, porque cuando yo construyo un objetivo no puedo decir, no, es que es lo que yo quiero enseñar, porque me parece que eso es lo que el proceso de aprendizaje va a generar. No, tiene que estar en cierta forma alineado esos objetivos, esas actividades, esos contenidos a unos mínimos requeridos, pero que nos dan la posibilidad en el ordenamiento que tenemos acá de un 25%. Fíjense que hasta porcentualmente lo establecen. El 80% debe estar dirigido al contenido mínimo. Si tú vas a dar derecho de obligaciones, tienes que tener estos contenidos. Pero en tu currículo puedes establecer ese 25%. No sé cómo lo establecieron, bajo qué elementos, pero es el que te permite adaptar al entorno. O sea, no sé si me explico. Sí, Un sí. 80 que uniforma a nivel nacional que todos, por temas de homologación, por temas de movilidad estudiantil, docente, permita que un estudiante vaya de un sitio a otro y tenga su 80% que apunta al perfil. Pero el otro 20% es el que nos da esa parte dinámica, el que nos dice, fíjense, yo voy a dar derecho constitucional, pero me gustaría trabajar el eje de género, el enfoque de género dentro de mi currículo para que tenga una competencia, una habilidad, una destreza que le sume, incluso podemos tomarle una habilidad blanda y sumarle aparte de eso la vinculación con la sociedad, que era lo que les quería indicar. Fíjense que nosotros ningún modelo curricular nuestro puede estar suelto de la vinculación con la sociedad. Para nosotros en Venezuela era como el extensionismo, hacer Ujú. extensión. Entonces, si yo doy, por ejemplo, derechos de la naturaleza y ambiente, y yo estoy tengo que planificar una actividad que tribute a un objetivo de sustentabilidad hacia un lugar ambiental donde está la universidad. Ejemplo, Cascada de Peguche. Ejemplo, Lago de San Pablo. Entonces dirijo actividades incluso fuera del aula con ellos que permiten que el currículo le dé vida y no se quede en un instrumento solamente formal, sino que le da direccionalidad a la materialidad del contenido. Es decir, ya el estudiante dice, ah, lo que vimos en la teoría con el docente que nos explicaba 500.000 doctrinas y autores, ahora resulta que le podemos desarrollar porque el currículo nos permitió establecer esa vía, esa ruta de aprendizaje haciendo, no solamente escuchando y oyendo en el aula. Entonces, como dices tú, Oscar, doctor, yo pasaríamos aquí todo el día
hablando porque es apasionante el tema del currículo. La gente cree que solamente es un documento de 5 hojitas y resulta que tiene un contenido muy, muy amplio a desarrollar. Ese Así pequeño es. Ok, lo que hablabas tú era la transversabilidad, lo que hablamos en Venezuela, y es el Ujú. contexto. Lo que pasa es que cuando nos envían esas líneas generales, la UNESCO, cada país lo adapta a una terminología para que permita seguir avanzando y marcando su currículo de acuerdo al contexto en el cual están emergiendo. A eso lo denominamos transversabilidad y que más adelante vamos a hablar de algo que a veces omitimos, que hablamos de un contenido conceptual, pero nos olvidamos del contenido procedimental y actitudinal. ¿Cómo lo asumen? Que anteriormente, en los currículos anteriores, se manejaba de manera conceptual y que hoy en el siglo XXI vamos a hacer una formación de un ser único, irrepetible y de un ciudadano no del Estado, sino un ciudadano global que va más allá de ello. ¿Ok? Bien, otro de los aspectos que te voy a hablar es de la evolución de la definición de currículo, ¿no? Yo aquí esto lo traje fue nada más para que ustedes visualizaran unos aspectos de lo que fue la evolución en cuanto al concepto de currículo y que es comparado hoy en día en el siglo XXI y que es necesario que ustedes manejen, ¿ok? Podemos ver un concepto que hablaba Vestor en 1958 y si ustedes lo toman o lo leen, habla de un currículo que es ya va, un momento, de un currículo como un programa de conocimiento. Mira, ahí solamente maneja la palabra concepto, ¿sí? Currículo como un programa de conocimiento verdaderos, válidos y esenciales, que se transmite sistemáticamente en la escuela o la institución para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Mira el concepto de ese momento en el año 58 que fue a mediados del siglo pasado. Y vamos a ir evolucionando y vamos viendo por qué, porque la misma evolución desde el aspecto social, económico, político, ¿sí? Y tecnológico nos ha llevado a visualizar que hay unas partes dinámicas o un estático. Y como me lo dijo el profe anterior, que lo estático pues era, eh, Relativo. era relativo y que había que discutirlo, si es verdad, porque hay muchos conceptos que se van, muchos contenidos que se van evolucionando y más con hoy en día, con ese desarrollo tecnológico que tenemos, como son las IA y otros aspectos que nos permiten evidenciar. Un estudiante ya carga un celular y nos refuta algún concepto y quiere ir más allá. Es ahí donde entra la estrategia y la innovación de nosotros como docentes que podamos hacer. Bien, vamos de una vez a Stenhouse, de año 81, y ya habla de un currículo, es una tentativa para comunicar. Mire cómo cambia, ¿no? Para comunicar, ¿no? No es para desarrollar, sino comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y puede ser trasladado efectivamente a la práctica. Ya hay una mayor apertura, ya el docente no es el que tiene la verdad absoluta, sino que permitimos que otros estudiantes puedan emerger hacia el proceso investigativo y puedan dar un concepto y cambiar muchos aspectos de los cuales estamos trabajando. Y uno de los conceptos en el siglo XXI, ¿sí? Para no ir tan largo, 2004, imagínate ahorita que hablo del currículo humanizador, ¿no? Y que hablamos de un aspecto característico, lo hablo ahorita en este momento, en esta década, que ha surgido mucho la situación de proanimales, y es verdad, y solo nombro esos casos, no hay otros casos. Estamos yéndonos a una parte insensible de lo que es la IA. Hago un trabajo en 10 minutos, hago una lámina en 5 minutos, pero dejamos que una máquina nos estructure y llevamos un poco dejar la parte humana, la parte esencial y como lo estamos haciendo hoy, que es una discusión. Para mí hubiese sido más fácil llevar solamente las láminas, le digo, le hace las láminas, profundícelas y hágame el infograma con base a ello. Es más bonito discutirlo porque me va a permitir tener las ideas y estructurar mi infograma de acuerdo a lo que yo quiero. Vamos a ir, en este caso, Barrio, en 2004, mire lo que habla. Ya en el 2004, siglo XXI, habla
El currículum es producto histórico-social. Óiganse de lo que estábamos hablando anteriormente, entre lo que hablaba el profe Mendoza, lo que hablamos las diferentes estructuras a nivel de Colombia, ¿verdad? Ojo, es un producto histórico-social, sustentado en un modelo que depende de los proyectos políticos, sociales, en momentos históricos determinados. Tienen la función social de reproducción de las relaciones de producción, ¿sí? Constituye una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad. Entre eso la síntesis de no se va solo al conocimiento, ya incluye valores, creencias, costumbres, patrones de conducta. Ya en el siglo XXI estamos más preocupados en estos aspectos y estamos más preocupados hoy en día. Hoy en día surge más la parte humanizadora, ¿no? Como proyecto educativo concreta en el ámbito pedagógico, expresa una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente, agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos e instituciones. Ya el eje central no era el profesor, ya pasa a ser el estudiante, pero hay otros aspectos que emergen alrededor, como los aspectos sociales, los elementos técnicos y la misma institución. Y la dinámica de esas relaciones es la que se funda en ese desarrollo. Entonces, si vamos viendo y vamos buscando otro autor, que es lo que ustedes ya les estoy diciendo que deben profundizar, van evidenciando el desarrollo, ¿sí? Que ha tenido y la evolución de ese concepto curricular que va evolucionando de acuerdo al contexto en el cual se está dando, ¿ok? Y es necesario tener claro que hoy en día no tenemos un solo tipo de currículo en el momento de planificar, sino que emergen varios tipos de currículos y entre esos tenemos uno que es el que tenemos a nuestra mano, que es ese currículo micro, macro, meso, como me lo dijo el profe, o ese currículo documental, que es como yo lo llamo la guía que debemos primero profundizar en, en ese elemento que son los fundamentos conceptuales, que es la que me va a orientar el accionar en el momento de planificar y que me va a permitir sistematizar esa planificación, sea el nivel que sea, sin olvidar los perfiles de egreso que debe tener cada estudiante en el momento que egresa de un nivel educativo a otro, donde se transforma un perfil de salida en un perfil de entrada del siguiente nivel, ¿ok? Y colocar e inculcar eso. De ahí surge este doctorado en humanidades, mención, educación, porque hay que manejar muchas teorías humanas que hemos dejado de un lado y que de repente la hemos manejado, pero intrínsecamente la hemos dejado a un lado. Entonces, es necesario tener claro ese nivel de evolución que ha tenido el concepto de currículo y que me ha permitido evidenciar que desde que se maneja de un aspecto de conceptos nada más, ha pasado a manejarse un aspecto conceptual, procedimental y actitudinal, porque solamente el concepto, el estudiante no podía fijarlo. ¿Cómo lleva ese concepto a la práctica? ¿Y cómo lo asumen dentro? Yo lo enfocaba en tres aspectos, porque yo cuando hablo de un perfil, yo no, en este caso, muchos investigadores hablan de un perfil que debemos fortalecer a ese futuro ciudadano de manera ética y estética, y donde la estética converge en tres aspectos, entre lo que es mente, cuerpo y espíritu, que es nada más que el concepto, el procedimiento y la actitud. Cuando tenemos esos dos niveles, ética y estética, y donde la estética está ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, no solamente conocimiento, sino cómo lo asumo, ¿verdad? Desde el aspecto cómo lo asumo y cómo lo actúo en la sociedad, me va a llevar a crear ese ideal, esa utopía soñada de ese ideal ciudadano que requerimos en el contexto regional, nacional y, ¿por qué no, a nivel global? Entonces, es necesario y que hoy en día ustedes lo están viendo con lo que está pasando en el lejano oriente, ¿no? Situaciones que hemos olvidado que somos seres humanos y que cada uno tiene su tendencia, su concepto, su manera de pensar, su cultura y que no podemos llegar a arropar y quitarle la cultura a un país cuando ellos manejan su forma de ser. Entonces, hay muchos aspectos que son a discusión y que no vamos a debatir porque no estoy
en una actividad política, pero sí es necesario que profundicemos lo que está sucediendo en nuestro entorno. De ahí emergen algo que se llama tipos de currículum. Hay muchas clasificaciones, pero en este caso yo traje solamente la de Posner y la de Díaz Barriga y Sacristán. Bien, Posner habla de 4 currículos. Ojo, no es que están separados. Vuelvo y repito, no están separados. Trabajamos juntos los 4 currículos en el momento de planificar. Siempre se trabajan los 4. ¿Ok? Y yo se los voy a explicar de qué manera. Cuando ustedes están planificando, utilizan el currículo oficial, el currículo real, el currículo oculto y el currículo nulo. ¿Y dónde lo enfocamos a veces? En las mismas estrategias de actividades que desarrollamos. No es que tengo 4 currículas, no, yo trabajo más el nulo, yo trabajo más el oculto, yo trabajo más el real. No, se trabajan siempre los 4. Y es de acuerdo en el momento que lo estamos desarrollando. Y ustedes mismos lo han hablado por la experiencia que tienen en su entorno. ¿Ok? Entonces, el currículo oficial es el documental, es el que nosotros manejamos y el que tenemos, y donde tenemos esos fundamentos para manejar ese aspecto o ese nivel educativo que tenemos para que nos sirva de orientación en el momento de planificar. Y ahí donde encontramos, ¿sí? Lo que es el contenido, los objetivos, las estrategias sugeridas, las actividades y los recursos sugeridos, porque a veces me sugieren recursos que no están a mi disposición en mi institución y que yo debo buscar como un docente esa proactividad y esa productividad y esa innovación que me lleve a crear eso. Ya teniendo mi currículo o documental en mi planificación, yo lo visualizo, pero también hay un currículo que yo aplico, que es el real, el que vivo, el que operaciono, que es realmente lo que se enseña en el aula y es lo que realmente yo visualizo en el momento. Y es ahí donde tomo la parte del contexto, la cultura, las raíces que debo enfocarme y debo plantear esos valores que me llevan a enfocarme en ese currículo real. Pero también hay otro currículo oculto que lo mencionaron en su participación, que es el que se enfoca entre las normas, valores implícitas, que son las normas que están involucradas dentro de la institución y que yo debo tener claro en el momento que estoy planificando, fortalecer esas normas, que es el currículo oculto, a través de una estrategia. Ejemplo, trabajo en equipo, cómo fortalezco esa relación de respeto, tolerancia hacia los demás, ese respeto y tolerancia hacia la diversidad de género, hacia cada una de las políticas. Entonces, debo estar claro que también aplico dentro de mi proceso un currículo oculto. Y también surge un currículo nulo, que es el que no está presente, que son temas no planteados, pero que van emergiendo, ¿sí? En una clase, de ejemplo, de derecho o una clase de historia, una clase de geografía, muchos estudiantes a cualquier nivel llegan con el planteamiento de la situación de guerra y algunos lo enfocan hacia el área del derecho, otros lo enfocamos en cómo manejar con los niños esa situación que está surgiendo. Entonces, son currículos nulos que no están planteados dentro del currículo oficial, pero que van emergiendo y que nosotros debemos introducirlo dentro de cada temática que vamos a desarrollar. Entonces, Posner nos ubica el oficial, el real, el oculto y el nulo, pero no quiere decir que son 4 currículos y que yo aplico uno. Dentro de mi planificación están inmersos y ustedes si visualizan ahorita y se emergen y se involucran dentro de esa planificación, van a ver que se han aplicado los 4 currículos, que no lo sabíamos que estábamos haciéndolo, pero que es la realidad de lo que estamos. ¿Ok? Sin embargo, ese currículo, esa clasificación de Posner me lleva a enfocarme en un currículo conceptual, descriptivo, procedimental y crítico. Cuando yo hago ese 4 currículos en mi planificación, estoy haciendo lo conceptual, porque estoy manejando el concepto, hago una descripción minuciosa, ¿verdad? Hago el procedimiento de qué manera se está viendo en el contexto actual y cómo vamos a hacer una crítica constructiva de lo que está sucediendo y estamos creando seres únicos y repetibles con conceptos, procedimientos y actitud y es donde estamos fortaleciendo la ética
y la estética. Y recuerden que la estética no es más que un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Mente, conocimiento, cuerpo, cómo lo asumo, ¿verdad? Cómo actúo, perdón, y el espíritu es cómo lo asumo, cómo lo internalizo. Esa es mi manera de visualizar. Díaz Barriga también habla de 4 niveles, ¿sí? Pero si ustedes lo ven, cada uno habla de una terminología, por lo menos Díaz Barriga y Sacristán hablan del currículo abierto. Y el currículo abierto no es más que para mí el que es real vivido. Lo elabora y lo aplica el docente, pero de acuerdo a qué lo elabora, a lo que está viviendo, a lo que está viendo y a la parte operacional. Habla también de un currículo cerrado, que está ya determinado y preestablecido y que no es más para mí que el oficial, que ya está la estructura, que son los objetivos, los contenidos y otros elementos que conllevan a eso. Está el currículo flexible que habla sobre las particularidades de un nivel que yo lo enfoco más que todo a lo que es las normas, el currículo oculto. Y también, ¿por qué no está inmerso también el currículo nulo? Y el currículo inclusivo, que son las necesidades del estudiante y la sociedad, que está dentro del oculto y está dentro del nulo. Entonces, si vemos varias clasificaciones, hay otros pensadores que hablan de clasificaciones de 6, 7, pero la que yo veo y que visualizamos más fácil y tangiblemente es la de Posner y la de Díaz Barriga. Pero lo que quiero que quede claro que no es que tengo o planifico con un tipo de currículo. No, cuando yo hago mi planificación estoy utilizando prácticamente los 4 currículos que me conciben hacia el desarrollo ético y fortalecer la ética y la estética de ese futuro ciudadano que requerimos. Bien, ¿alguien quiere participar? Veo que este grupo es muy, no sé, vamos a escoger un participante para que me dé la opinión. Vamos a Lisbeth Esmeralda Molina. Claro, mi profe, muy buenos ¿Cómo días está, para todos. Lisbeth? ¿Cómo me le va? ¿De dónde viene, Lisbeth? Profe, estoy ubicada en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca, al norte de Bogotá. Rico. Sí, sí, mi profe, muchas gracias. Bueno, mi Dígame. profe, pues con todo lo que hemos venido hablando y todas estas, digamos, teorías de currículo, es importante entender cómo lo manifestamos o cómo más bien lo creamos en nuestras instituciones educativas, ¿no? Sí, Puesto que puesto que cada institución tiene varias, ¿cómo se? Estrategias pedagógicas, profe, pero no llevamos a cabo eso, porque muchas veces nuestros colegios son, digamos, críticos, analíticos, y nosotros como docentes, porque me vinculo también, mi profe, con todo lo que su merced ha explicado, muchas veces no llevamos a cabo un currículo como tal y mucho menos lo planteamos en nuestras aulas. ok. Me parece muy bien, mi profe, su intervención. Entonces, pero de acuerdo a esta estructura, los tipos de currículo, ¿cómo lo visualiza en su manera de planificar en el aula? ¿Sí lo ha evidenciado o ahora sí lo evidencia? Sí, profe, ahora sí lo evidencio de que no lo llevamos a cabo como tal escrito, como está escrito, sino pues nosotros ya como docentes somos, digamos, como autónomos en cierta manera en desarrollar nuestras clases. Pero como fuera importante desarrollarlo como tal está en las instituciones educativas. Eso es. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Mis profes? Bien, lo que yo quería que internalizaran es que esas clasificaciones, vuelvo y lo digo, no es que yo utilice solamente el documental, no que solamente utilizo lo real vivido, sino que aplico los 4 currículos en el momento que estoy haciendo mi planificación y que ese es el deber, el saber hacer. No el deber hacer, sino el saber hacer. Yair, dígame. Yair. Sí, buenas para todos. Hablo desde Buenaventura, Colombia. Ajá, profe. Pues sí es importante porque logro, digamos, toda la presentación me permite ser consciente de muchos elementos. Me desempeño en la docencia de básica primaria, pero mirar el currículo como una realidad en la que confluyen muchos elementos y que ayudan
a generar como una identidad dentro del hilo que se lleva pues o que se quiera aplicar en un contexto particular la educación. Yo estoy en un territorio que es de territorio afrocolombiano, hay indígenas y en las comunidades es normal, en las instituciones educativas es pues normal que hayan estudiantes mestizos, estudiantes afros y estudiantes indígenas. Y ver cómo la planeación educativa está encaminada a esas diferentes, digamos, una identidad general como región, como territorio, pero también respetando esas particularidades, las particularidades del indígena y su cultura, las particularidades del afro y las particularidades del mestizo, que son personas que vienen del interior del país y que también traen muchos elementos para enriquecer pues toda esta realidad educativa. Y viendo también cómo en él se desarrolla muchas, digamos, algunas dinámicas imprimidas ya por el contexto del país. Colombia, al ser un país que lleva más de 60 años experimentando una guerra interna, es necesario que en las instituciones educativas se fomente mucho lo que es la parte de la paz, la convivencia. Entonces se trabaja mucho lo que es las competencias ciudadanas, aquello que permita realmente vernos como hermanos e ir sacando en estas nuevas generaciones de pronto esas eh, grietas que va dejando y ciertas cuestiones que van dejando el experimentar algunas realidades de violencia en sus comunidades. Entonces, y también en el caso de la institución donde laboro, que es portuario, hay mucha realidad, digamos, situación económica bastante complicada. Desde la misma institución, el currículo también perfila formar para la vida, formar para el desarrollo de algunas actividades concretas o irle incentivando al estudiante porque no todos tienen la posibilidad de acceder al nivel universitario, pero sí como desde su educación básica ir siendo conscientes de que hay algunos saberes o algunas situaciones concretas que puede desarrollar, le pueden poner, digamos, laboralmente activo en su contexto porque son las realidades, las dinámicas que se mueven en el contexto, pero que a la vez también le va a permitir perfilarse para poder desempeñarse o tener alguna labor que le permita su sustento, pues, su sustento diario. Ahora, con relación a lo de los tipos de currículos, pues sí se logra evidenciar que no es una realidad en la que escogemos uno u otro currículo, sino que todos se ven evidenciados. De hecho, porque no solamente el docente se queda con lo que la institución le presenta, pero ya en la realidad concreta, la particularidad del medio, los mismos valores del docente y lo que el docente va viendo que necesita sus estudiantes en concreto, le va a permitir ser allí flexible para ir metiendo algunos elementos que son importantes que ya se va a convertir en lo que es el currículo, el real, que es lo que en el día a día el docente ve que es necesario para fortalecer mucho más el proceso de formación de sus estudiantes. Y a la vez, ese currículo oculto, de esas normas, de esos valores, de esos principios, de ese preparar también para la vida, que es necesario, que aunque no esté así explícitamente presentado, como docentes sabemos que es necesario, porque es necesario para poderse adaptar a un contexto y para poder, pues, ser mejores ciudadanos. Entonces, esto me ayuda a integrar mucho más o a ser mucho más consciente de toda esa realidad de los currículos dentro de mi práctica cotidiana educativa. Así es, mi profe. Lo felicito, me pareció excelente su intervención, de verdad que sí. Bueno, mi profe. Bien, para darle continuidad a lo que estamos hablando, una vez ya visto que tenemos tipos de currículo y que lo aplicamos dentro de nuestra planificación, también tenemos que estar claros que hay fundamentos o fuentes del currículo que me van a permitir orientar, ¿sí?, ese accionar en el diseño curricular y que me va a permitir visualizar el qué y el por qué enseñar, a quién y dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar y qué y cuándo y cómo evaluar y que me van a permitir orientar esos elementos básicos del currículo que me van a consolidar a la acción formativa y me van a ir enfocando hacia el perfil de ese egresado que queremos. Y como lo dijo el profe ahorita, Yair, todos no salen directamente o no tienen acceso a la educación universitaria, pero que llevemos una satisfacción de formar un ciudadano digno que en el oficio que ejerza o en la labor que ejerza dentro de la sociedad, que es respetarle cualquier tipo de valor, lo ejerza con un sentido de respeto, vocación hacia lo que está haciendo y sea un profesiográfico.
porque todos somos profesionales gráficos cuando nos sentimos identificados a hacer las cosas de la mejor manera, con vocación y con la satisfacción de que estamos cumpliendo con un beneficio hacia la sociedad y hacia el entorno y un beneficio personal de que estoy haciendo las cosas de manera correcta y de manera que beneficie a otros ese pequeño grano de arena. Bien, entonces, para ello hay una fundamentación o fuentes de currículo que usted tiene que estar claro que están dentro de ese currículo documental. Y entre esas fuentes encontramos las fuentes pedagógicas. Pero ¿por qué no también las fuentes andragógicas? Ellas me van a orientar a través de los diferentes modelos y teorías de cómo tratar a ese estudiante, ¿sí? Cómo aplicar esas estrategias, de a qué nivel puedo bajar y puedo utilizar. Porque recuerden que una cosa es la estructura que vemos en la universidad, pero cuando salimos a nuestro espacio laboral es otro la situación que es aprender cómo aplicarlo, ¿verdad? Tenemos aspectos psicológicos que me van a decir cuando es un adulto, que hay teorías que dicen que después de los 15 años ya se tiene que manejar con un adulto, que otros dicen que es a partir de los 18 años. Eso depende del aspecto, la clasificación psicológica que se esté manejando en el contexto de acuerdo al currículo que estamos mandando. Y ella me va a permitir orientarme para fortalecer eso. Aquí en Venezuela hay una educación que es la educación nocturna o hay otra que se llama la educación para sistema, otra educación de adultos, donde esos estudiantes están sacando educación primaria en esos tiempos y a veces educación diversificada. Entonces, en la manera en que yo trato a un adolescente o preadolescente no es la misma en que voy a tratar a un adulto. Por ahí le estoy dando unos tips, ¿ok? La sociología, que es la que me hace el estorno, hablamos de costumbre, hablamos de otros aspectos sociales que me van a orientar de cómo planificar o cómo manejar esos elementos básicos. La epistemología, la filosofía, cuáles son principios filosóficos que me orientan, la andragogía, la tecnología, que es crear una manera de conciencia del manejo de esos recursos tecnológicos y otros aspectos como los antropológicos y otros que nos van a permitir orientar de qué, cómo, por qué, a quién y qué y cuándo enseñar, que no es más que los elementos básicos que estructuran el currículo. Y de una vez que yo desarrollo esos elementos básicos del currículo, les voy indicando que cada asignatura, o cada materia, o cada curso, o cada módulo, no está ahí de manera fácil o que se haya creado porque queremos. No, eso se basa en un diagnóstico y cada una de esas asignaturas cumple una formación de dar un granito de arena en un perfil de futuro egresado. Es por ello que hablábamos, ¿sí? Que cada asignatura se enfoca en formaciones básicas, formaciones específicas y formaciones de investigación, y que cada una de esas asignaturas va a ir hacia esa formación o hacia ese perfil deseado, y que hay diferentes actores como Castro Pereira, que habla del perfil alfa y beta, donde el alfa es el perfil profesional y las betas son los perfiles que emergen alrededor. Y Castro Pereira enfocaba de que cada una de esas asignaturas que está dentro de una malla curricular o dentro de la estructura que maneja toda la educación básica, o en este caso la educación universitaria, la educación, o los espacios de aprendizaje de la educación inicial, tienen una función a fortalecer algo de ese perfil y que me conllevará a crear o a formar ese ciudadano. Pero tenemos que estar claros que una vez antes de ello, existe unos fundamentos y que me van a permitir orientar esos elementos, y esos elementos estructurales me van a llevar a fortalecer cada uno de esos perfiles. Asimismo, los elementos que orientan ese perfil son las metas y objetivos para qué enseñar, los contenidos de qué enseñar, la metodología de cómo enseñar y la evaluación de cómo lo hice. Pero debemos estar claros que eso me va a permitir, vuelvo le digo, esos fundamentos, orientarme en el momento de planificar de qué manera lo voy a hacer y qué estructura lo voy a hacer. Y estos elementos, que son los elementos básicos del currículo, me va a llevar a fortalecer el perfil por cada asignatura que se está desarrollando o por esa formación integral de ese ciudadano que requerimos. O sea, no están al azar, están en ello. Entonces existen fundamentos, que también están los fundamentos legales, ¿no? Ojo, ahí no lo marqué, que
me van a orientar los elementos básicos del currículo y que me van a orientar el perfil. Entonces, tengo fundamentos, elementos y perfil, que es más que todo cómo va a egresar ese estudiante y que no debemos desconocerlo. Y que dentro de toda esa estructura existen otros aspectos como la calidad educativa y como es las políticas educativas, que es de acuerdo al diseño curricular que se está enmarcado y que se está desarrollando en cada uno de los países. ¿Ok? Entonces, en el currículo no podemos omitir esos elementos y qué esencia tienen. Pero yo no me puedo enfocar solamente en los elementos básicos y dejar a un lado los fundamentos. Tampoco puedo omitir cuál es la meta final, que es un perfil que pretendo egresar y que debo estar claro que quiero egresar a futuro y que para otro nivel educativo va a ser ese perfil, ese perfil de salida, el perfil de entrada. Ustedes saben que hay una estructura sistémica que es perfil de entrada, proceso y perfil de salida. El perfil de entrada es como viene del otro nivel. El proceso lo conforman los diferentes elementos del currículo que están fundamentados por aspectos conceptuales que me van a orientar a cómo consolidar, ¿sí?, esos elementos básicos hacia lo que se quiere formar, que es nada más que el perfil que vamos a egresar. Y eso me conlleva a algo que se llama gestión curricular, que es nada más que se comprende como la parte de cómo administrar construir ese currículo a partir de la construcción teórica práctica con relación a la institución o escolar y con los aspectos administrativos de los diferentes actores que forman parte de esa institución. Esos son aspectos y tenemos que saber administrar desde nuestro punto humanizador ese currículo y que nos lleve a fortalecer. Pero vamos a estar claros que la estructura curricular hay muchos aspectos o conceptos que debemos manejar y ya los hablamos. Tenemos que estar claros que es un currículo que no está desprendido de las políticas educativas de un país, ¿verdad? Que aparte de eso, dentro de esas políticas educativas, está planteado lo que es la calidad educativa, que la plantea la UNESCO a grosso modo, pero que cada país lo adapta y que ya son parámetros preestablecidos. Y cuando usted asume su currículo, va a ver que dentro de ese currículo está inmerso esa calidad educativa, que es lo que me hablaba anteriormente uno de los profesores, que lo tomé nota por acá, que es la que se encarga de valorar a través de las pruebas diferentes procesos evaluativos de manera general, pero no de manera específica, porque cada quien lo debe adaptar de acuerdo a su región o a su contexto. Y a veces no solamente, mire que yo ya lo repetí, no es manejar solamente el conocimiento, también hay que ver qué es lo que nos toca a nosotros internamente de la institución, porque puedes tener el conocimiento, pero cuál va a ser la actitud y cuál va a ser el procedimiento de manejar ese conocimiento en su entorno. ¿Ok? Y que aparte de esos elementos curriculares tenemos un fundamento y aspectos conceptuales que nos va a orientar para manejar esos elementos y que nos va a ayudar a manejar esos elementos hacia la consolidación de ese perfil, de ese futuro egresado, que es nada más que un profesional que a la esencia de nosotros, si lo dejamos solamente de concepto, para mí se transformaría en profesional. ¿Y cuándo se transformaría en profesor gráfico? Cuando no solamente se maneja el concepto, sino cómo es el procedimiento y cómo es la actitud, fortaleciendo desde el punto de vista de ese perfil la ética y la estética. Y que la estética no es más que el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Concepto, procedimiento y actitud. Ok, mi profe. Ahí les dejé a grosso modo cada una de esas estructuras, pero también quería decirles algo: perfil, malla curricular, y dentro del perfil, entre el perfil, la malla curricular, que es donde están todas las asignaturas, vamos a encontrar en medio de ellas cómo planificamos ese accionar hacia la consolidación de ese perfil. Bien, mis profes, espero y aspiro que estos dos encuentros les hayan servido de mucha ayuda. A mí sí me han servido estos dos encuentros donde he encontrado personas que han intervenido muy, pero muy excelente y que me han contribuido en el crecimiento profesional y personal, más que todo personal y humanizador. Y que estemos internalizando lo que es el currículo como tal.
Voy a permitir que 3 personas, si quieren participar para hacer un cierre de cómo se ejecutó los 2 encuentros, me lo digan. Todo este material se va a subir al aula virtual, igualmente la clase que se está desarrollando el día de hoy, a partir del miércoles, y que tienen una segunda actividad por cumplir, que es en este caso el infograma, y que tienen muchas herramientas que los va a motivar, y una herramienta como son las láminas para orientarse, que les lleve a consolidar ese infograma. Y lo tercero, hacer su análisis crítico como lo han hecho. Permito la participación de 3 para cerrar, que hablen primero cómo les pareció el proceso de desarrollo de las actividades, la evaluación y claramente si quiere dar una síntesis sobre cómo fue la ejecución por mi parte del manejo de la asignatura. Ninguno levantó la mano. Bueno, mis profes. No sé si alguien, el profe Mendoza, que abrió la cámara. Gracias nuevamente, doctor Oscar, y a los compañeros. Bueno, sobre el primer punto, me parece que es muy importante. Yo a la hora voy a dar una experiencia bien directa. A la hora de estar realizando la primera actividad dentro de las indicaciones de lo que debíamos cumplir, sentí esa humanización del currículo. No sé si era la intención que tenía el doctor, que tenía Oscar, pero parece que uno mismo ni se conoce y parece que uno mismo cuando va a hacer una hoja de vida a través de una inteligencia artificial es algo que no tiene ningún sentido interno, ¿no? Hacia el interior no se busca en el sentimiento, en la experiencia válida, en el logro que uno reconoce como importante de su vida. Y cada vez que iba construyendo línea a línea esa actividad, eh, toca la fibra humana, hace recordar a sus padres, sus instituciones, marcarlas entrecomilladas de que por qué universidades pasé, en qué instituciones educativas de primaria, qué docentes marcaron tu ruta. Eso de verdad que fue un ejercicio de tiempo para poder buscar en corazón, alma, espíritu, esa parte estética que conectara, que cuando un estudiante si era la intención, en este caso es para compañeros de este curso y para el docente, pero imaginemos que nos presentáramos así en nuestras clases. Yo creo que el estudiante en esa lectura de esas 2, 3 páginas va a conocer a un ser humano y no solamente a un docente con datos de hojas de vida, ¿no? Entonces, eso como una primera experiencia. Ajá. En cuanto a lo que es la metodología, la tecnoformación que nos dejara Javier y que siempre hemos implementado en el instituto, pues creo que esto del aprendizaje constructivo, crítico, libre, es el único que nos va a permitir que cada quien tenga esos criterios, esa definición de personalidad docente, esa pertinencia y pertenencia, esa estética definida. Entonces, sí, sí. Perfectamente, le doy las gracias más bien por esa forma de estructurar el EVA, bastante material hay también para leer. Sí. Y al final, sobre la temática del currículo en sí mismo, pues fíjense que todos pudimos, desde de cada lugar donde nos encontramos, definir, no solo definirlo, ver un desarrollo, que eso sí me pareció bastante importante, la evolución de lo que es el currículo, de cómo se veía y cómo lo vemos y cómo lo veremos y de la estructura de las tipologías y demás. Por eso, de mi parte, solamente agradecerte, Oscar, y al equipo de compañeros que integramos este módulo donde todos aprendemos a continuar, ¿no? Y ahorita a cumplir Sí. las siguientes actividades, la infografía, el video, que reflejen lo que estamos hablando hoy en estos debates tan importantes, en estos conversatorios, que nos permitan que aquellos que vean nuestros videos en el futuro, si es que se permiten ver, entiendan cómo nosotros logramos con 2 encuentros de 1 hora cada uno, hora y media máximo, poder reflejar tantas cosas a la vez, que parecen ser sencillas, pero que tienen una complejidad académica importante. Gracias, profe. Gracias, profe Mendoza. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien, si alguna otra persona quiere aportar algo, lo puede hacer a mi WhatsApp. De verdad que para mí ha sido muy satisfactorio haber compartido con cada uno de ustedes. Tengo en mi planilla 30 y pico de estudiantes, de los cuales se conectaron 16. A veces la tecnología, pues, creen que no es humanizadora y sí es, porque buscamos sensibilizar con palabras, con gestos, con caricias que da la palabra.
y esa es la idea de lo que buscamos a través de ellos. Para mí fue muy satisfactorio haber compartido 2 encuentros sincrónicos con ustedes y que les haya servido de mucho. Para mí es desearles un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y a partir del lunes ya tienen la segunda actividad ya abierta para que cumplan con ese infograma que los va a ayudar a consolidar y a enfocarse más en las ideas que trabajamos hoy y que no solamente lo dejemos a una IA para que me construya el infograma, sino que vean que fue una parte más humanizadora y que hay aspectos que los cuales profundizamos, que a veces esa máquina no lo va a dar, ¿ok? Sino lo vamos a dar nosotros de manera que lo vamos a vislumbrar. Dime, Yair. Doctor, una pregunta. Yo no pude estar en el primer encuentro, este fue solamente he participado de este. ¿Ya se encuentra o a partir de cuándo va a estar? Porque intenté mirar si estaba ya subido el video del primer encuentro para poder pues también tener la oportunidad de... El video tuvieron que haberlo subido tecnología del Bueno, primer no sé, encuentro. no lo he Ya mirado. está, ya está disponible, ya ¿Ya está está? disponible, doctor. ¿Sí? Ah, Ya ok. está disponible. Y el Ok, segundo video sí está pasado ya el martes a miércoles, porque lo editan. Hay aspectos que hay que editar. Yair. ok, gracias. Bueno, a la orden. Feliz fin de semana para todos. Que Dios los bendiga.